2 expendedores de pan son asesinados en sector de la zona 5 capitalina. En internacionales, Papa Francisco oficia misa en Morelia, una de las ciudades más peligrosas de México, y se reúne con la juventud de la región. Bien, iniciamos de lleno con la información de carácter nacional, y es que el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República informó sobre el dictamen a favor de la ley emergente para la conservación del empleo y algunas enmiendas. Las comisiones de Trabajo y Economía del Congreso de la República emitieron dictamen favorable sobre la iniciativa que busca dar vida a la ley emergente para la conservación del empleo, propuesta durante la anterior administración. El fin del proyecto de ley es evitar la pérdida de alrededor de 80,000 empleos. El diputado Ovidio Morales, quien preside la Comisión de Trabajo en el Congreso de la República, dijo que al final es el Pleno quien decidirá la aprobación o no de la citada iniciativa. El día de hoy las dos comisiones le dieron dictamen favorable y la idea en este caso es la conservación justamente del empleo, pero también se pusieron algunas normas específicas que cierran la puerta a todas aquellas empresas que se estaban favoreciendo de los tributos del Estado, entonces que estaban exentas durante más de 10 años y que entonces hoy las dos comisiones, tanto la de Trabajo como la de Economía, tomaron la decisión de que el dictamen favorable fuera en la línea de que quedaran únicamente las empresas textiles de vestuario y que también quedaran los call centers, y no así otras empresas que estaban aprovechándose de esta iniciativa de ley, como era el tema de los alcoholes, incluso empresas que estaban exportando chocolates y que estaban exportando otros. No tendrían que ver absolutamente nada con este tema. El legislador agregó que dentro de las enmiendas incluidas en el dictamen únicamente se exoneraría de impuestos a empresas de la industria textil y centros de llamadas o call centers. Basado en informes del Ministerio de Economía, la misma SAT manifiesta de que debería darse un dictamen favorable también, a pesar de que los tributos, si se van las empresas, no tendríamos ni tributos ni empleos. ¿Cuánto se deja de percibir por parte de estas excepciones que se dan? A la hora de haber cerrado prácticamente todos esos espacios donde otras empresas se habían favorecido, se calcula que podrían ser entre 340 a 500 millones que dejaría de percibir el Estado. Morales agregó que con la exclusión de empresas que no les corresponde estar bajo el amparo de esta ley, el Estado percibirá entre 350 y 500 millones de quetzales por concepto de impuestos. Bien, la integración de una mesa técnica con el objetivo de analizar y proporcionar de esta manera las condiciones para el voto en el extranjero podría ser puesta en marcha. La Comisión del Migrante del Congreso de la República prevé la integración de una mesa técnica al más alto nivel para analizar y propiciar las condiciones para el voto en el extranjero. Jean-Paul Brier, presidente de la referida comisión, dijo que luego de las recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad al Congreso de la República sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y de ser aprobadas, los guatemaltecos en el extranjero podrán elegir autoridades. Lo que vamos a hacer ahorita es formar una mesa interinstitucional, RENAP, Tribunal Supremo Electoral, Cancillería, Congreso, con el acompañamiento de sociedad civil o con Organización de los Estados Americanos o alguien, para que empecemos a darle seguimiento y que en el 2019 realmente podamos ya tener la logística armada y todos los procesos armados para que este voto en el extranjero se dé. El voto va a tener que ser a través de los consulados. Ahorita hay 14 consulados, se espera que para este año y el otro año se abran 5 consulados más, puede ser que para esa época tengamos unos 25 consulados. Entonces se le va a estar acercando ya también el servicio consular a nuestros guatemaltecos, y el lugar para emitir el sufragio, pues yo creo que sería más práctico que estas personas y que nuestros connacionales pues se abocaran a los consulados para emitir su voto. En Estados Unidos sabemos que ya casi 2 millones, en España de 80,000 a 100,000 personas, Rusia de 60,000 más o menos guatemaltecos, y en otros países de Europa pues anda una situación similar, 20,000, 30,000. Obviamente el 98% de nuestros connacionales residen en Estados Unidos, y obviamente es donde más honoroso va a ser el costo para llevar esta logística a los consulados en Estados Unidos. Bueno, y a decir del sector empresarial del país, existen debilidades en la ley electoral y de partidos políticos, pero indicaron mantenerse respetuosos a la misma.
luego que la CC diera a conocer su dictamen sobre las reformas que se impulsan a la ley electoral y de partidos políticos. Empresarios dicen que los cambios se respetan, pero la normativa mantiene debilidades. La reelección de parlamentarios es un tema que generará polémica. Creemos que si bien es cierto, tal vez no es la reforma ideal, pero es un primer paso de reforma, habrá que respetarlo y habrá que ir encontrando cuáles son los caminos para poder lograr las otras reformas que proponía el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente el tema de la elección, que es algo que creemos que sí debería haberse limitado, según la opinión que nos dicen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, es porque es una limitante que está en la Constitución. Entonces habrá que ver qué forma se podrá o tratar de educar a una nueva clase política para que se evite la reelección. Por aparte, el voto en el extranjero es bien visto por empresarios, pues se toma en cuenta a un sector que contribuye a la economía nacional. La realidad guatemalteca en términos de los migrantes es muy importante para tomar en cuenta cuál es el pensamiento de los guatemaltecos que están afuera, porque la gran mayoría, una inmensa mayoría de guatemaltecos que están afuera tienen connacionales acá, en algunos casos viajan con frecuencia acá y, por qué no decirlo, hasta pueden tener algún tipo de inversiones y de propiedades en el país aparte de sus familias, por lo cual el voto de ellos es válido tomarlo en cuenta. Bueno, y atendiendo las múltiples denuncias que se han presentado por padres de familia sobre cobros excesivos en centros educativos privados, diputados al Congreso de la República buscan regular estas anomalías a través de una iniciativa de ley. Hasta con 20,000 quetzales podrían ser multados los colegios a los cuales se les logre determinar que han incurrido en cobros excesivos. Selvin García, diputado ponente de la iniciativa que busca regular los colegios privados, dijo que es necesario regular este tipo de servicios educativos, en los cuales muchas veces sobrepasan los requisitos, cobros y publicidad engañosa para atraer a padres de familia. La ley lo que pretende es regular y garantizar, primero, la oferta que los padres de familia reciben por parte de los centros educativos, prohibir las cuotas y los cobros indebidos y, por supuesto, realizar sanciones que llegan desde hasta 20,000 quetzales por los colegios hasta una suspensión temporal o cancelación de la matrícula de aquellos colegios que estén abusando. Estos abusos oscilan entre cobros indebidos, entre incluso diezmos que piden en los colegios y los emiten a través de recibos como aportes generales. Asimismo, el tema de los cobros de útiles escolares que piden más de lo que deberían de tener, el tema de publicidad engañosa, además de útiles o accesorios que piden adicionalmente y, por supuesto, son objeto de una serie de denuncias. Para los talleres de socialización del proyecto de reglamento de la ley del Probosque, aprobada en el año pasado, precisamente finalizó los lineamientos acordados y serán puestos en marcha en proyectos de apoyo técnico así como financiero. Miembros de diversos sectores concluyeron los talleres de socialización del proyecto de reglamento de la ley Probosque, que fue aprobada en septiembre de 2015. Al contar con dichos lineamientos, se pondrán en marcha proyectos de apoyo técnico y financiero a propietarios de tierras, empresas, comunidades, municipalidades, comités, entre otros, que se dediquen a la conservación del sector forestal. Lo que el reglamento nos va a permitir ahora es operativizar esta ley. ¿A qué le estamos dando énfasis en este reglamento? Bueno, le llamamos modalidades al tipo de proyecto que pueden ingresar y ser beneficiados económicamente por los incentivos. Protección de bosques, que pueda la persona que aún tiene bosques pueda recibir un incentivo por parte del Estado y que pueda tener los beneficios económicos por tener esos bosques y que esos bosques provean de servicios ecosistémicos a la población, agua por dar un ejemplo. Otro tema importante es el manejo de bosques con fines de producción, para que la persona que quiera hacer un uso racional y sostenible de su bosque también cuente con un beneficio económico. Se proyecta que antes del 18 de marzo, el directorio de INAP apruebe dicho reglamento. Al hacerlo, iniciará un plan de difusión. Nosotros tenemos por ley, marcado en la ley, que aproximadamente como el 18 de marzo, este reglamento debe estar aprobado. Para ese proceso, que es Junta Directiva del INAP quien tiene que aprobarlo, para este proceso nosotros tenemos planificado, después de que esté aprobado el reglamento, un proceso de socialización.
La ley Probosque se pondrá en marcha en 2017. Contempla que para el 2047 la reforestación de bosques alcance 1.179.000 hectáreas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Bien, estamos de regreso con más noticias. Una visita sorpresa realizó esta mañana el presidente Jimmy Morales al hospital de Amatitlán. Esto con el principal objetivo de verificar la atención que se brinda a la población e informar sobre un importante donativo por parte de la Embajada de China a Taiwán. El presidente de la República, Jimmy Morales, llegó sorpresivamente al Hospital Nacional de Amatitlán y a la comisaría del referido municipio, tal y como prevé hacerlo cada martes a una entidad estatal. El mandatario llegó desde muy temprana hora al nosocomio, donde conversó con colaboradores y pacientes del centro asistencial para verificar la atención y el abastecimiento de medicamentos, insumos y alimentos. Durante la actividad, el mandatario estuvo acompañado del embajador de China a Taiwán, Chien Chun-lai, debido a que el país oriental donará al hospital de Amatitlán 15 millones de quetzales en medicamentos e insumos. Además del nosocomio, Morales visitó la comisaría de Amatitlán para verificar el trabajo de los agentes del orden público en uno de los municipios catalogados de mayor incidencia delincuencial del país. El presidente de la República resaltó que este tipo de acciones son necesarias para conocer de cerca la realidad en que son atendidas las demandas básicas de los guatemaltecos. Bueno, la Alianza Nacional por la Transparencia abordó este martes varios temas, entre ellos el análisis de pactos colectivos que podrían atentar contra el Estado. La Comisión de Alto Nivel para la Transparencia, encabezada por la Vicepresidencia de la República y conformada por el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, así como la Contraloría General de Cuentas y organizaciones de sociedad civil, dieron a conocer el análisis que se realiza respecto a 14 pactos colectivos de entidades estatales, las cuales, según la Procuradora General de la Nación, podrían ser lesivos para los intereses del Estado. Autoridades resaltaron que previo a que un pacto colectivo cobre vigencia, es necesario obtener dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Oficina de Servicio Civil. Colectivos que en el 99% o 98%, muchos de estos pactos colectivos, el problema que tuvieron es que no se hicieron las consultas pertinentes a las instancias que determina el proceso de la ley de los pactos colectivos, como es preguntarle a la DPT, que es el Departamento de Presupuesto de la Nación, y a ONSEC, y esto fue lo que determinó que muchos pactos colectivos realmente no estén en ley. La Procuraduría General de la Nación prevé la presentación de al menos 4 denuncias ante el Ministerio Público por posibles irregularidades en pactos colectivos. Que la función de la Procuraduría General de la Nación es determinar si el procedimiento que se utilizó para la negociación, suscripción y homologación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, se siguieron las disposiciones constitucionales, las disposiciones de carácter presupuestario, la Ley Orgánica del Presupuesto. Ante el análisis y las denuncias que autoridades prevén, Arturo Mesías Ortiz, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores, FENASTEG, dijo que en todo caso la Procuraduría General de Cuentas debió regular los procesos en el aval de los pactos colectivos. Creemos que el tema se ha estado vulgarizando en su tratamiento porque fíjense que el abogado del Estado es el que debería haber estado presente cuando se negociaron estos pactos. Lo que le diríamos al presidente es que quite a esta Procuradora General de la Nación porque no está haciendo su función. Imagínense, ella le está echando la culpa a funcionarios que dentro de los preceptos legales son los que tienen que decidir la aprobación de pactos. Pero ¿dónde estaba la abogada del Estado en ese entonces? Ustedes se han dado cuenta que tiene un número de pactos colectivos que dicen que están analizando. Creemos que es ridículo que en la PGN estén haciendo esto cuando no es el tiempo ni el lugar. Porque administrativamente hablando hay un espacio cuando la PGN tiene que estar presente en la vía administrativa y en la vía jurisdiccional cuando le compete al abogado del Estado. Sin embargo, ha brillado por su ausencia. Creemos que Guatemala no le conviene ir buscando un frente internacional
por una mancha más al tigre de que están violentando las negociaciones colectivas. Actualmente nosotros diríamos de que lo que ha ocurrido es que se han tomado decisiones donde las planillas de las instituciones han sido infladas. De 100 personas han duplicado y triplicado las planillas de las instituciones. Entre estas acciones y el censo nacional para burócratas que se estará desarrollando en nuestro país, las autoridades del Poder Ejecutivo esperan lograr una fiscalización, sobre todo en aquellas contrataciones que se desestima que puedan ser legítimas para los intereses del Estado de Guatemala. Bueno, y se estima que los recortes implementados en algunos rubros del Ejecutivo representarán un ahorro de al menos 20 millones de quetzales durante el primer trimestre de gobierno. Como parte de las acciones de contención del gasto y búsqueda de espacios presupuestarios para poder trasladar al Ministerio de Salud Pública, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, dijo que se ha congelado la ejecución en rubros destinados a la alimentación y publicidad de acciones en el Ejecutivo. Cabrera dijo que en los primeros 3 meses de la administración se podrá percibir un ahorro de hasta 20 millones de quetzales. Y de momento los ministerios están viendo el recorte que sufrió, por ejemplo, el área de salud, que fue de las más impactantes, que fueron 1.100 millones. Se está viendo en cada ministerio cuál es el rubro que pudiera recortarse y que no sufra la población guatemalteca. Hemos principiado a recortar primero publicidad. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo las cosas de una manera que queremos divulgarla correctamente, pero no tenemos dinero para implementar para la divulgación de programas de la vicepresidencia. Otro recorte que hubo es en el rubro de alimentos para la presidencia y la vicepresidencia, y hubo un recorte bien sustantivo en torno a ello para que estos millones que estaban utilizados en estos rubros puedan pasar a otros renglones. Bueno, ahorita no, estamos iniciando el proceso, tenemos un mes, creemos que vamos a ahorrar una buena cantidad de millones en torno a lo que es publicidad. Ustedes saben que se gastaba más de 160 millones al año y en ese sentido por ahí va el recorte, que no va a ser total, pero sí va a haber una sustancial ahorro en este rubro. Bueno, y para continuar con los proyectos de conservación natural del año en curso, es necesario que el Ministerio de Finanzas traslade al programa de incentivos forestales el recurso que se les adeuda. Representantes del programa de incentivos forestales PINFOR dicen que Finanzas se comprometió a trasladar en la primera semana de abril 12 millones de quetzales que forman parte de la deuda que se mantiene con reforestadores. De esta forma, los proyectos de conservación natural 2016 continúan y no se paralizaron. Bueno, en el PINFOR realmente de la certificación correspondiente al año 2015 únicamente está pendiente 12 millones de quetzales por efectuar a beneficiarios, ¿verdad? Eso está programado según el Ministerio de Finanzas Públicas para este primer cuatrimestre del 2016. Con respecto a lo que corresponde en el año 2016, pues las actividades se están realizando en todos estos proyectos y ya iniciamos el proceso de certificación correspondiente a este año. Estos desembolsos están programados para iniciarse en el mes de octubre. Bien, estamos de regreso con más noticias. Hay escasez de buses en varias rutas desde las primeras horas de este martes. Esta situación afectó a decenas de usuarios. Pilotos temen salir a circulación ante constantes amenazas de grupos de extorsionistas. Cientos de usuarios del transporte público se vieron afectados este martes por el servicio irregular que prestaron varias rutas en la ciudad capital. La razón por la que los pilotos y ayudantes decidieron suspender el servicio se debe a la constante amenaza de grupos delictivos quienes cobran extorsión a los transportistas. En la zona 5, la ruta 63 realizó un paro laboral, perjudicando a las personas que desde muy temprano intentaban trasladarse a sus trabajos. Pues la verdad es bastante molesto porque imagínense, de todos los usuarios somos afectados, ¿verdad? Y ahorita, mire, ya es tarde y en nuestro trabajo no nos comprenden, ¿verdad?, de que llegamos tarde, pero es por el hecho de que no hay buses, es por la situación que estamos viviendo de la delincuencia, ¿verdad?
¿Y cómo se ven afectados? ¿Tienen que pagar ahora más para llegar a su Fíjese que sí, porque los taxis están cobrando hasta 10 quetzales para la reforma y la verdad que sí nos afecta. Muchos se vieron obligados a pagar cuotas de 10 a 15 quetzales para poder salir de zona 5, lo cual afecta el presupuesto de los usuarios. Cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades, pero lamentablemente pues no contamos con el transporte. ¿Y ahora qué alternativa toman ya que no hay las 60? Pues abordar lo que son taxis o bien otras rutas, por ejemplo zona 4 y dirigirnos a la zona 9, ¿verdad? Ya en un Transmetro. Imagino que esto incrementa también el... Sí, incrementa el gasto que nosotros en algunos momentos pues no contamos con esos ingresos, ¿verdad? Los pilotos de los buses de las rutas 203 y 204 también prestaron el servicio de transporte de forma irregular. Los afectados solicitan mayor seguridad por parte de agentes de la PNC. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y de enero a la fecha se han registrado y han sido realizados más de 500 exámenes por violencia sexual contra menores de edad. Esta situación, desde luego, es preocupante y así lo manifiestan quienes velan por los derechos de este sector de la población. Representantes de Refugio de la Niñez mostraron su preocupación porque de enero a la fecha se contabilizan 500 exámenes por violencia sexual en menores. El poco avance de los procesos judiciales complica el esclarecimiento de los casos. Bueno, no hay reducción, lamentablemente, ya estamos llegando a 500 evaluaciones médico-forenses solo en el mes de enero y lo que va de febrero. Eso quiere decir que la tendencia en relación a los 5.000 casos de evaluación en delitos sexuales del INASEV sigue siendo la misma, no hay una reducción. Y lo que nos preocupa de sobremanera es que lamentablemente los niveles de impunidad rondan entre el 90 y 95% en los casos, lo que quiere decir que el sistema de justicia también está presentando serios cuellos de botella que no logran reducir la impunidad en delitos que se cometen contra las niñas. Al respecto, autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia dicen que la falta de recursos complica los programas de apoyo a dichas víctimas. Hay escasez de personal. Por ejemplo, en los hogares son vitales los psicólogos, los psiquiatras, médicos, terapistas, y pues con la crisis que se nos vino el año pasado hay mucha carencia de recurso humano, no se diga el recurso económico, pero estamos buscando ayudas. Hay muchas personas, muchas empresas que nos han colaborado. Los niños no se quedaron sin alimentos cuando de verdad ya no había ni un centavo para invertir. Escuintla, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Guatemala concentran la mayoría de casos de violencia sexual contra infantes. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Bueno, y en busca de promover el fortalecimiento de acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en el país, autoridades contemplan modificar el acuerdo que da vida a la política de la mujer. El Gabinete Específico de la Mujer, que aglutina diversas entidades estatales, fue creado bajo el Acuerdo Gubernativo 264-2012, que en los próximos días podría sufrir algunas modificaciones. El vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, junto a la secretaria presidencial de la Mujer y coordinadora del citado gabinete, Lourdes Chitumul, consideran que se prevén cambios con el fin de fortalecer y coordinar de mejor manera las acciones en beneficio de las mujeres. Se está planteando una propuesta de reforma al Acuerdo Gubernativo 264-2012 y se le ha dado un tiempo prudencial a todos los miembros del gabinete para que lo conozcan y en 8 o 10 días poder tener una respuesta de ellos, y en la próxima reunión, que ha sido convocada para el 14 de abril, poder tener esa ampliación o esas modificaciones. La reforma que se pide justamente porque la CEPREM tiene un mandato al más alto nivel del organismo ejecutivo, que es el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Anteriormente, y tal como está el acuerdo de la creación del GEM, la CEPREM no tiene la Secretaría Ejecutiva, la tiene otra instancia, y lo que queremos es que la CEPREM eleve su categoría de Secretaría Ejecutiva y Técnica, porque es el brazo ejecutor del señor vicepresidente que preside este gabinete. Además, tiene un mandato del cumplimiento de la política nacional de promoción integral de las mujeres guatemaltecas y su plan de equidad. Está vinculada al cumplimiento de las prioridades presidenciales, específicamente con la participación democrática, la equidad de género, salud, educación. Es una transversalidad en las políticas gubernamentales.
Pero el norovirus es una infección gastrointestinal al que causa la pérdida de líquidos y afecta principalmente a los niños, así lo aseguran expertos en la medicina. Según médicos pediatras, el norovirus es una infección en el estómago e intestino que causa diarreas severas, fiebre alta, así como dolor de cabeza y de abdomen. Ayer el Ministerio de Salud confirmó 6 casos de este virus en pacientes de un hospital privado en la zona 15, pero galenos afirman que no hay que alarmarse ya que es un virus que se puede tratar. La facilidad de su transmisión es fecal-oral, eso significa de que fácilmente uno puede ingerir partículas de este virus y ya desencadenar la enfermedad. Por ejemplo, si un niño con esta infección empieza con síntomas de náuseas, vómitos, diarrea, entonces fácilmente uno puede adquirir esta infección a través del contacto con estos fluidos. Sin embargo, es necesario que los guatemaltecos tomen algunas precauciones para evitar un brote de este virus. Lo importante es la prevención, que como siempre lo recalcamos nosotros con el lavado de manos. Cuando alguien empieza con este tipo de síntomas, usar desinfectantes o tratar la manera de siempre antes de manipular alimentos, pues siempre lavado de manos antes de esto. Según la pediatría, por la similitud de los síntomas en el norovirus, es comparado con el rotavirus y se pueden desarrollar en hospitales, escuelas, restaurantes y en el hogar. Bien, continuamos con más información y es que el informe anual circunstanciado Situación de los Derechos Humanos 2015 fue presentado por Jorge de León Duque, magistrado de conciencia. Allí se presenta una descripción de la situación que atraviesa actualmente Guatemala en temas de salud, así como seguridad, entre otros. Como parte de la 8ª sesión ordinaria del Congreso de la República, este martes el magistrado de conciencia, Jorge de León Duque, entregó el informe anual circunstanciado Situación de los Derechos Humanos 2015, en el cual comunica la situación actual que atraviesa el país en temas como la salud, seguridad, entre otros. Como procurador, sigo con el compromiso de seguir denunciando, como lo hemos hecho con medicamentos, con asesinatos, con el tema de seguridad alimentaria, pero esperamos políticas públicas serias. El tema de la conflictividad también es parte importante del informe. Un país con muchísimos problemas aún no resueltos y es importante darle solución. Es evidente que tenemos muchísimo trabajo en el tema del consumidor, en el tema del transporte público. Les reitero, no hay materia que no estemos fiscalizando y que no estemos denunciando. Lo vamos a seguir haciendo porque es nuestro mandato y aunque a algunos funcionarios no les guste, pero eso es parte de nuestro sistema democrático. Por su parte, Tel Maldana, fiscal general y jefe del Ministerio Público, resaltó la labor que realizó la Procuraduría de los Derechos Humanos durante 2015. Creo que el señor procurador hace énfasis en principio de lo que se vivió en Guatemala en el año 2015 y resalta entonces la importancia de la lucha contra la corrupción. A la entrega del informe anual de la PDH participaron representantes de la comunidad internacional acreditada en nuestro país, funcionarios públicos y diversos sectores del país. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Bueno, de positivo calificaron autoridades del Tribunal Supremo Electoral el dictamen favorable realizado por la Corte de Constitucionalidad a uno de los decretos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Rudy Marlon Pineda, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, calificó de positivo el dictamen favorable que dio la Corte de Constitucionalidad al decreto 185, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Nosotros tratamos de hacer una iniciativa pues, que llevara en sí muchos cambios para fortalecer la democracia. Todo esto son cambios muy importantes para el fortalecimiento de la democracia. No cabe duda de que esto pues, ya sufrió un filtro constitucional. Hay dictamen favorable para algunos artículos y para otros no, otros hay sugerencias y demás. Entonces ya tocaría al honorable Congreso de la República pues pronunciarse al respecto de esto. No me puedo adelantar ni me toca a mí exponer pues qué pudieran hacer los señores diputados. Lo que sí les pido a los señores diputados es que analicen las reformas propuestas por nosotros y que le den el trámite. Bueno, la orden de captura en contra del representante legal de una empresa presuntamente involucrado en el llamado impunidad y corrupción de la SAT quedó sin efecto por resolución del juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
Fran Trujillo, representante legal de una empresa involucrada en el caso llamado Impunidad y Corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, fue beneficiado por el juez segundo de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez de dejar sin efecto la orden de captura que existía en su contra. Trujillo dijo que tiene enemigos que podrían hacerle daño si el juzgador ordenaba su ingreso a una cárcel de forma preventiva. Y por supuesto, lo que temo es que he sido un abogado que me han conocido en todas partes. Y el temor normal, que pueden haber, hay enemigos, hay mucha gente no conforme con la actividad que uno ha realizado del lado de la justicia, y ese es el único temor. Respecto a la acusación del Ministerio Público en su contra, Trujillo la califica como un ataque al libre ejercicio de la profesión como abogado. Por llamarlo de así, de atacar el libre ejercicio de la profesión, porque ser defensor de una persona o una institución no es ningún delito. Y por lo que a mí se me está tratando de ligar acá, es porque dicen que fui abogado defensor o soy abogado defensor de una entidad que ha estado peleando en tribunales de justicia por los derechos que le asisten. Trujillo y otros sindicados serán indagados ante el juez de alto impacto este miércoles 17 de febrero. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. Bueno, Salvador González, alias Eco, presunto implicado en el caso La Línea, declara ante el juez el próximo 21 de marzo. Salvador González, alias Eco, uno de los integrantes de la red criminal aduanera La Línea, declarará ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez a partir del 21 de marzo de este año respecto a cómo operó la organización criminal. El juzgador Gálvez dijo que tiene agendado 15 días para conocer la petición del MP de abrir a juicio el proceso y 15 días para escuchar la declaración del colaborador eficaz. Fíjense que tenemos programado, como es dentro del proceso, 15 días para la fase intermedia, tenemos programados 15 días para la declaración del colaborador eficaz y después audiencia en el caso de Fuentes cercanas al caso han confirmado que Salvador González, alias Eco, ha colaborado con la investigación que realizó el ente acusador. Colaboró con fiscales indicando qué información guardaba en su computadora portátil que le fue incautada. 30 días tiene el juez Gálvez agendado para resolver, en definitiva, si los implicados en el caso La Línea enfrentarán un juicio. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Alex Álvarez y Hugo Morales. Para la solicitud de los abogados defensores de los presuntos implicados en el caso Impunidad y Corrupción de la SAT de aplazar precisamente la audiencia de imputación de hechos para este miércoles fue aceptada por el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez. El juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, en el caso Impunidad y Corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, aceptó la solicitud de los abogados defensores de aplazar para este miércoles la audiencia de imputación de hechos en contra de sus patrocinados, aduciendo que no tienen copia de la investigación que realizó el Ministerio Público. Entonces que vamos a trabajar el día de mañana, miércoles, el día jueves, la suspendemos el día viernes, el día lunes y seguimos, si es de seguir, el día martes. Al menos pues, como les digo, estoy tratando de garantizar todos los derechos que les asisten a los sujetos procesales. El juez Gálvez resolvió sin lugar la petición de un defensor jurídico, quien dijo que el juzgado no es competente para conocer la carpeta judicial. El representante del MP dice que el juzgador está facultado por la ley para realizar la primera declaración. Se respetó el debido proceso para pedir las órdenes de captura. En tal sentido, respetable juzgador, es también preocupante que el abogado defensor manifiesta que el Ministerio Público se está aprovechando. Definitivamente no se está realizando de esa manera, respetable juzgador, sino que se hace un estudio de la norma y pues el Ministerio Público, atendiendo que ese era el procedimiento a seguir, se solicitan las diligencias ante esta judicatura. Este miércoles el MP y la CICIG iniciarán con la imputación de hechos, con los cuales pedirán que los sindicatos queden sujetos a una investigación penal por la comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y cohecho activo. Bueno, 4 presuntos integrantes de la clica Latin Family del barrio 18 quedaron ligados a proceso y en prisión preventiva, señalados de su presunta participación en el ataque con granada registrado a las afueras del Hospital General San Juan de Dios.
El juez séptimo de lo penal, Adrián Rodríguez, resolvió con lugar la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso y con prisión preventiva a 3 hombres y una mujer, presuntos integrantes de la clica Latin Family del barrio 18. A los y la acusada del MP los señala de ser los supuestos responsables de atacar y lanzar una granada a una unidad del sistema penitenciario frente al Hospital General San Juan de Dios, hecho registrado en marzo de 2015. La hipótesis del MP establece que el ataque iba dirigido hacia un integrante de la pandilla rival. Por el hecho murieron 3 personas, quienes se encontraban en los alrededores de nosocomio cuando se produjo el ataque. Los y la acusada serán investigados por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato. Durante los allanamientos se les incautó 17,000 quetzales, se presume que es producto de la extorsión y un vehículo con reporte de robo. Bueno, 2 expendedores de pan fueron asesinados en un sector de la zona 5 capitalina. Desconocidos atacaron a las víctimas cuando realizaban sus actividades laborales. Vendedores de pan que se conducían en una panel fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos en la 35 Avenida y 29 Calle de zona 5 capitalina. Las 2 personas fallecieron en el lugar, ya que los vecinos de este sector dieron aviso al 123 indicando sobre el ataque armado contra 2 tripulantes de una panel. A la llegada de los técnicos en urgencias médicas localizaron este vehículo color blanco. En su interior el piloto, identificado como Douglas Leonel Montenegro Monterrose, de 33 años de edad, y asimismo a su ayudante Jorge Alberto Canizales, de 43 años. El conductor del vehículo perdió el control tras el ataque, colisionando contra una vivienda. Se presume que el hecho está relacionado al tema del cobro de extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan en el sector. Vecinos denunciaron que incluso en las viviendas los pandilleros cobran el mal llamado impuesto. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo su preferencia. Siga con nosotros informándose. La noticia no se detiene. Hasta pronto. Buenas noches.